no se acabe la noche más baila. Pero fue Mickey el que nos estaba presentando. Con un poquito de alcohol, Ángeles. Ahí está, gracias. ¿Quién fue? Ahí está. Gracias por captar esa imagen bochornosa de nuestro compañero Carlito Ortega haciendo de Mickey. ¿Qué cosa es este, Carlito? Para así le queremos. Hola, Nutri, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pati? Bueno, y un saludo también a toda la gente que está viéndonos desde sus casas, seguramente. Lo más, o sea, esperemos, ¿verdad? Que estén desde sus casitas y nosotros aquí informando. Y sobre todo esto, me decía la Nutri, es súper importante hablar sobre cómo mantener los alimentos y sobre todo en esta época que la gente va y compra un poco de más para guardar en la casa. Así mismo. Bueno, estamos ante una cuarentena, entonces lo que de repente menos queremos es salir de casa e ir al súper todo el tiempo. Entonces, ¿cómo abastecernos? Y bueno, una de las cuestiones que siempre me preguntan los pacientes es referente a los alimentos congelados. Si tienen... ¿A qué? Si tienen realmente... Es nuestro dron que recorre de repente. Ah, ok. Si tienen realmente, por ejemplo, todos los mismos minerales, las mismas vitaminas, la misma capacidad nutricional que tienen los alimentos frescos. Sobre todo cuando hablamos de frutas y verduras, Nutri. Sí, también tienen que ver la carne, el pollo, que vienen también en el formato congelado. Entonces, bueno, para la tranquilidad de todos, realmente los alimentos congelados tienen inclusive más nutrientes. Por ejemplo, la vitamina C tiene más cantidad en el alimento congelado que en el fresco. ¿Por qué? Porque nosotros cosechamos el alimento o de repente las carnes, ¿verdad? Son faenadas, entonces desde el momento en el cual se separa desde la tierra, el alimento empieza a oxidarse y empieza obviamente a perder su valor nutricional. Y esto en el caso de los alimentos que son congelados, como el proceso es inmediato de la huerta, se lleva a congelar el alimento. Y otra cosa, que el alimento que se congela generalmente ya está a término, no es que se corta antes de la planta. Entonces eso ayuda a que el alimento tenga inclusive más vitaminas, más valor nutricional que el alimento fresco. No tener miedo entonces de que pierdan sus valores nutricionales al congelar, ¿verdad? Ahora, la cadena de frío también es importante, Nutri, por ejemplo, hablando de las carnes. Y se dice y se sabe que una vez que descongelas... Ya no hay que volver a congelar. Así mismo. Que hay que usar, o por lo menos mantener el menos tiempo posible en la heladera. Sí, por ejemplo, voy a comprar pollo fresco. Eso debería estar 2 días a 3 como máximo en la heladera, obviamente a una buena temperatura. Hay que controlar siempre la temperatura de la heladera, que esté acorde, por ejemplo, a la estación. En verano nosotros necesitamos que esté más fría porque obviamente al abrir la puerta todo el tiempo también eso va perdiendo la temperatura y la temperatura ambiental es mucho más alta. Y en invierno de repente pasa que si yo no ajusto otra vez la temperatura se te congela y se te queman, por ejemplo, las verduras que son de hoja, la lechuga, etc. Y eso también tiene una forma de ser conservadas las verduras frescas. Dicen, una consultita, bueno, para agregar, digo, más que nada, lo importante también de el descongelado, porque si compras algo, bueno, o quitas algo del freezer, lo ideal es descongelarlo pero en frío, es decir, bajar del freezer a la heladera, no así dejar a temperatura ambiente o el famoso meter en agua para apurar el proceso, porque en microondas también muchas personas lo hacen. En ese tiempo, en ese periodo también podemos tener una contaminación. Sí, así mismo. Bueno, y cuando se trata también de alimentos ya preparados, ¿hasta cuánto tiempo podemos tener en la heladera? De repente preparaste un guisito un mediodía y por ahí lo comes a la noche y continúa el guisito en la heladera, ¿hasta cuánto tiempo? Sí. Bueno, y depende mucho de qué alimento sea, pero aproximadamente nosotros podemos tener cocinado ya el alimento, que obviamente someter a una temperatura alta. Eso va a durar más tiempo luego, entonces podemos tener tranquilamente 3, 4, inclusive hasta 5 días los alimentos ya preparados dentro de la heladera y van a seguir siendo inocuos. Totalmente. Bueno, y hablando también de los alimentos que vienen en conserva, ¿verdad? Justamente, qué sé yo, atún, sardina, los choclos, o sea, eso sin problema podemos abastecernos y tener todo el tiempo que queramos en la alacena, ponemos. No, o sea, obviamente tiene una fecha de caducidad, sí, ¿verdad? Pero si de repente son más fáciles de tener,
en estos tiempos. Por ejemplo, los cereales, la lenteja, que es una fuente también de proteína, los porotos, todo lo que sean las legumbres, arveja, inclusive también vienen seco. Entonces eso es más fácil de almacenar. Y también los enlatados, que también hay que tener la salvedad que una vez abiertos, lo ideal es pasar a otro envase, ya sea de vidrio, si es que no voy a utilizar todo en el momento. O de plástico podría ser, por ejemplo, un tupper o algo así. Y de plástico en el último de los casos. Generalmente es más recomendable siempre que sea de vidrio. El vidrio aísla mejor si la gente, por ejemplo, tiene harina, avena, qué sé yo, y conserva. Eso saca una vez abierto el envase original y carga en potes de vidrio. Va a durar más tiempo, es mejor conservar en este tipo de envases que en los de plástico porque son un poco más porosos y generalmente tienden a humedecerse un poco más, a tener más moho que los de vidrio. Entonces hay que tener en cuenta. Sí. Con razón yo decía, pues si yo tengo en el famoso tupper, ¿verdad? Pero ahora entiendo por qué igual le entraba como humedad. En el caso de los panificados, ¿cuál es la mejor manera de conservar? Los panificados, el moho ya, no sé los cuántos días. Sí, bueno, los primeros días, 2 días, qué sé yo, podemos tener en un lugar que esté fresco, aireado. Y luego también podemos congelar los panificados y también meter en la heladera sin ningún problema y nos van a durar muchísimo más tiempo. Qué sé yo, un panificado, por ejemplo, un pan Felipe que dura fuera de la heladera 2, 3 días. Eso yo puedo congelar, o sea, puedo meter dentro de la heladera y me va a durar 10 días sin problema. Le damos un toquecito de horno. Sí, de horno. Y congelado. De repente los microondas tienen también en algunos los programas que son especiales para descongelar pescado, pollo, frijoles, porotos, etcétera, y también los panificados. O sea, realmente hay que saber nomás manejar un poco en cuanto a la potencia que va a manejar el microondas y el tiempo para descongelar un alimento. Ok, bueno, Oscar, ¿tenés alguna consulta más? Sí. Más que nada, compañeras, compañeros, hablando de congelación y de cosas congeladas, tenemos que compartir algo con ustedes. Sí, y es muy serio. Sí, esto es serio. Muy serio. Ay, miedo. Congelado, ¿eh? Totalmente congelado. congelado. No, espera, yo no te... Espera, no, rato. Hablamos de congelados. Eso ya no se puede. ¿Cómo descongelar esto? ¿Cómo No sé. descongelar eso? Ahí ya no Y si sé. metés al microondas, al horno. Licenciada, disculpame nada por estas cosas. ¿Qué modales son esas, Nati? Espera, ¿en qué momento hicieron eso? Falta de respeto, nada. No, sí. Seguramente ustedes con Carlito estaban muy atentos. La Lice hablaba del tema. Viendo y encima estoy enviando a mi grupo de familia lo que dice la Lice. Vicente, vos sos mal educado. Espera, ¿sabes cómo se devela esto? ¿Sabes cómo se desmiente esto? ¿Cómo, Es Carlitos? el tema que trajo la licenciada el A día de ver, hoy. vamos a tomar la lección. Porque tenemos que conservar los alimentos y mejor si es de vidrio el... Nada, ¿En qué caso? Natu, decide lo que En el está caso, en serio. Dice, no me vayan a mirar así. ¿En qué momento hicieron aplazada. En casa, por ejemplo, hacemos toda la recomendación de la Lice. Le acabo de mostrar a Oscarcito cómo en casa se congela todos los productos. Así me gusta, Lari. Bueno, si no hay más preguntas, algo que quieran compartir, bueno, Licen, muchas gracias por... ¿Y cómo estuvo el fin de semana, Licen? Nuevamente, por favor, preguntas personales o que no tengan nada que ver con el programa, por favor, Carlitos, después. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde la gente te ubica? Bueno, en Instagram, @LauraCanete, también en las redes sociales Supermercado Super 6 y en Facebook. Bueno, gracias, Nutri, la visita. Gracias, Pati. Baila, que no se acabe la noche más, baila.